dejarla así porque yo ya no sé qué más hacerle para que se arregle. Hablando un poco acerca de la justicia, todos tenemos muy claro ese concepto porque a diario lo vivimos. Y en cualquier parte del mundo siempre nosotros nos estamos quejando acerca de la justicia, de la forma como las naciones gobiernan, cómo los hombres son tratados. Pero ¿qué nos dice a nosotros la Biblia acerca de la justicia que tiene en sus manos el hombre? Voy a compartirles la pantalla para que veamos el versículo. Muy pequeñita, a ver, ¿no? Ok. Ahí salió. Dice en la Biblia acerca de la justicia, solamente quise traer un solo versículo, pero hay muchísimo contenido y Dios siempre está exhortando al hombre en cuanto a temas de justicia y ya vamos a ver por qué. Dice Proverbios 21, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias o yo se los comparto aquí en la pantalla para que no tengan que buscarlo, pero sí lo pueden apuntar para que luego puedan leerlo y profundizar un poquitico más. Proverbios 21:2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Amén. Proverbios tiene la virtud de poder ver la creación, de poder ver a los seres. Nosotros somos creación de Dios. Ver cómo se comporta la creación y habla acerca de la justicia. Dice que el hombre, a su parecer, dice que procede correctamente. Y es muy común. Nosotros vemos que incluso Hitler o tantos hombres en el pasado que han hecho atrocidades, ellos a su parecer están completamente convencidos de que están obrando con justicia. Pues estaban convencidos, ya murieron. Y sí, pero me refiero a todos los hombres. Y muchos de nosotros también a veces consideramos que hacemos algo bien y pues para nosotros simplemente está bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque el hombre es incapaz de hacer justicia. Hay un problema grande en los seres humanos y nosotros tenemos una naturaleza corrupta. Hemos heredado esa naturaleza desde Génesis, cuando se nos cuenta la historia de Adán y Eva, cómo fue que entra la corrupción, cómo el hombre toma en sus manos precisamente eso. Cuando Adán y Eva deciden lo que está bien y lo que está mal y omiten lo que Dios determinó que era bueno. Dios da un mandato, Él declara la palabra y da una orden. Bueno, me devolví. Da una palabra y el hombre decide no hacer caso a lo que Dios declara que es bueno para él y decide tomar lo que es bueno en sus propias manos. Entonces, asimismo, empieza una naturaleza de corrupción. Nosotros vemos como a lo largo de toda la Biblia, aun cuando Dios rescata a Noé, dice que sabe que la inclinación del corazón del hombre siempre es hacia el pecado. Y siempre vemos a los profetas exhortando al pueblo, vemos pecado, vemos corrupción. Y nosotros actualmente también lo vemos. No solamente tenemos que ir afuera a mirarlo, sino que podemos mirar a nosotros mismos y sabemos que tenemos una naturaleza que siempre tiende al pecado. Y eso precisamente es lo que hace que la justicia no pueda ser
de la forma que Dios quiere que sea. Entonces el hombre actualmente define su justicia por sus propios parámetros, pero ¿quién le dice a un hombre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque es que justicia es lo que está bien. Pero nosotros vamos, dependiendo de la ciudad, de la cultura, del país, hay cosas que en algún lugar son buenas y que en otro lugar son malos, y quién puede determinar quién está bien y quién está mal. Si cada uno tiene su propio criterio y está basado en lo que él considera que está bien o está mal. Entonces los valores y la justicia es relativa en el mundo para los seres humanos. Y debido a nuestra naturaleza corrupta, no podemos confiarnos de ese dictamen del hombre de lo que está bien y de lo que está mal. También hemos sido víctimas del soborno, de la corrupción, para hacer que la justicia se tuerza. Entonces, el favoritismo también hace que la justicia de los seres humanos no lo sea. Simplemente el hecho de ignorar la realidad. Nosotros como seres humanos podemos ver con nuestros sentidos lo que una persona hace y determinar si está bien o está mal solamente por las apariencias. Pero no conocemos realmente las intenciones de los hombres. Y el hombre como juez puede llegar a ser engañado por las apariencias. Entonces, hacer justicia en esta tierra está determinado por el poderío y por el más fuerte. Y eso es lo que conocemos acerca de la justicia humana. Y está escrito en la palabra. Eso es lo mismo que Dios nos enseña en su palabra, que el hombre nunca va a poder hacer justicia si no tiene de la mano de Dios un precedente, o quien determine, alguien más grande que nosotros nos tiene que decir lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que no lo es. Por eso para nosotros Dios es el rey que juzga con justicia, que trae justicia a su reino. Nosotros somos los ciudadanos de ese reino. Y sabemos que mientras que estemos en sus manos, dice la palabra, y no solamente lo dice su palabra, sino que nosotros somos testigos oculares de que esta palabra es cierta. Dice Romanos 2:11. Porque con Dios no hay favoritismos. Porque Dios nos da la oportunidad a todos. Él extiende su salvación para todo aquel que quiera creer, sin preferencias. También es una forma de que nosotros sepamos a través de su palabra y de su proceder, de su carácter, de que Dios es justo. Y cuando leemos la palabra, nosotros nos damos cuenta que Dios es justo. En Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Entonces sabemos que así es, todas las oportunidades, todas las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, no solamente lo hace para con su pueblo, sino que lo hace para con el mundo entero, esperando que todos aquellos quienes aún no lo conocen puedan llegar al conocimiento de su palabra. Porque precisamente a lo largo de toda la palabra es la preocupación de Dios, de que todos podamos conocerle. Entonces, yo quiero hacer como un ejemplo paralelo entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Posiblemente ustedes conozcan en la palabra cuando Moisés sube al monte a recibir esas leyes que Dios quiere darle a su pueblo para mostrar lo que él quería de ellos. Él quería que su pueblo se distinguiera de las otras naciones y que no fuera como los demás,
que fuera un pueblo santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, la ley que Él entrega a Moisés lo hace con el fin de que ese pueblo pueda vivir una vida diferente, pueda vivir una vida en santidad, de que pueda ser el verdadero representante de Dios, como lo dice en Génesis. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Él quiere que este representante suyo en la tierra lo represente como debe ser. Y el pueblo de Israel fue escogido para representar ese pueblo elegido y ser de testimonio a otras naciones, porque es el testimonio de Israel a través de la ley, a través de la santidad, que las otras naciones, Dios les permitiría conocer un poco de Él y querer conocerlo. Entonces con Jesús sucede algo que es más extraordinario, porque dice la palabra que Él es un profeta más grande que Moisés. Cuando Jesús empieza en sus primeras enseñanzas en la palabra, en los evangelios, se nos cuenta de que Él también sube en el monte y dice Mateo 5, y ustedes deben conocer, es muy famoso lo que está en Mateo 5, que es el Sermón del Monte. Allí vamos a encontrar en Mateo 5, 6 y 7 las enseñanzas, así como entonces Moisés habla al pueblo, enseña lo que es bueno para Dios, lo que es justo para Dios, la forma de imitarlo, cómo su pueblo podría ser santo. Así Jesús trae una enseñanza que quiere impactar al pueblo con algo diferente. Vamos a leer entonces, por favor, acerca de esa nueva justicia, o no era tan nueva, simplemente que aún ellos no la veían en la forma como Jesús quería que la vieran. Vamos a leer. Mateo 5, versículos del 1 al 3. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Amén. No voy a profundizar en las bienaventuranzas, y yo quisiera que ustedes en casa pudieran leer mucho más y detenidamente Mateo 5, 6 y 7, que es mejor dicho, nuestros principios, nuestros valores. Allí aprendemos lo que Dios determina que es justo, porque es lo que Él quiere, lo que Él considera que es bueno y lo que quiere que nosotros hagamos como pueblo cristiano, como esos seguidores de Cristo, como la iglesia de Jesucristo que somos. Entonces hacemos ese paralelo entre el pueblo escogido de Israel, pero ahora somos esa iglesia universal, la iglesia de Jesucristo, que necesita saber esos principios, que lo que Dios determina que está bien. Entonces, cuando viene Jesús con esta enseñanza que es súper de pies a cabeza, hace una vuelta que enseña cosas diferentes. Dice, ¿qué enseñanza es esta que este hombre da? Y él empieza a decir empieza a enseñar que ahora este reino que él anuncia es un reino diferente a lo que ellos habían conocido. Ya lo esperaban. Exacto, porque nosotros en esta tierra que se mueve bajo unas leyes, bajo una justicia, bajo unos parámetros donde la gente tiene posiciones sociales y todo el mundo quiere estar en la cúspide en un buen estrato social, en las autoridades, las riquezas, el dinero. Pero entonces Jesús viene a hacer un giro en la historia y a decir que este reino es un reino diferente, donde la posición social, donde la autoridad
las riquezas, el dinero no eran importantes. Ahora, este reino se manejaba muy diferente a lo que la gente estaba acostumbrada. Y esta es la justicia del reino traído a través de los labios de Jesucristo. Entonces él empieza a enseñar acerca de esta justicia con principios, con normas, con unos nuevos conceptos del reino, con lo que él determina que para Dios está bien y que su pueblo estaba pensando en otras cosas. ¿Y por qué lo digo? Él hace una aclaración, voy a ver si la tengo acá en el que sigue. Todavía no lo vamos a leer, pero Jesús hace una aclaración antes de leer el capítulo, el versículo. Él dice, se toma el trabajo de enseñarles y habla acerca de la ley y de las personas que tenían a su cargo la enseñanza al pueblo. Había un grupo elegido en el pueblo de Israel que eran ¿quiénes? Los fariseos y los escribas. Ellos tenían una labor muy importante y era guiar y enseñar al pueblo la ley de Dios para que caminaran en santidad. Pero Jesús se quejó muchísimo con ellos. Y él le dijo en repetidas ocasiones, la idea era que ellos enseñaban, pero lo que hacían con sus enseñanzas era poner cargas pesadas en sus discípulos y ni siquiera ellos cumplían lo que ellos estaban exigiendo. Entonces, por eso, entendiendo este contexto de lo que estaba pasando, de lo que Jesús quería exhortar, porque para él es muy importante la enseñanza de ese reino, la enseñanza de los principios y de los parámetros de lo que Dios considera que es bueno, y esa misión que tenía el pueblo de Israel, que era enseñar lo que a Dios le agradaba, ellos habían fallado en haberle enseñado a los demás agradarle a Dios y se habían convertido en personas legalistas. Y la persona legalista, hablando de los fariseos y de los escribas, no estoy hablando de este tiempo, se refiere Jesús en que Dios daba un mandato, pero era un mandato simple y ellos lo llenaban, lo empezaban a explicar de una manera tal de que ellos empezaban a desmenuzarlo en sus propias palabras y lo veían con sus propios ojos y empezaban a rellenar la ley con otros mandatos que salían de sus propios pensamientos y la forma como ellos interpretaban la ley, y lo que hacían era que llenaban a la gente de cargas que ellos ni siquiera podían cumplir. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a leer este pedacito de la palabra, el 19 y el 20. Mateo 5, versículos 19 y 20. Todo el que infrija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces Jesús enseña, miren este versículo 20. Dice, ellos eran demasiado exigentes y cumplían la ley. Pero lo que dice Jesús es que no lo estaban haciendo de verdad. ¿Y por qué? Porque, y dice, y ustedes, dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia supere a los fariseos y a los maestros de la ley. Y esta gente cumplía la ley, eran exigentes. Y él dice, ustedes tienen que hacer más que ellos, su justicia tiene que ser mayor. Y lo que Jesús estaba refiriendo era que ellos decían con sus hechos, con sus actos, estaban diciendo, yo hago la voluntad de Dios. Pero realmente era su corazón
lo que aún no se había ceñido a lo que Dios quería que hiciera. Y Él se los demuestra. Yo que vamos a ver si los tengo en el que sigue. No lo traje apuntado en la pantalla, pero si ustedes leen en Mateo 5, habla acerca, cuando él dice, yo quiero que la justicia de ustedes sea mayor que la de los fariseos, están timbrando, sea mayor que la de los fariseos y los escribas, era porque para ellos cometer el acto del adulterio era cometer ese acto, y simplemente una persona adulteraba cuando era sorprendida en medio del acto. Y entonces viene Jesús con su enseñanza revolucionaria y le dice que eso no es adulterio, sino que el adulterio nace cuando un hombre en su corazón codicia a otra mujer. Cuando él la mira y la desea en su corazón, ya adulterado. Y les trae esta nueva enseñanza y les exige más, porque antes solamente era una apariencia. Un hombre podía adulterar en su corazón o podía hacer las cosas sin que lo viera y no era adulterio hasta que no fuera sorprendido en el acto. Ahora Jesús dice, solamente con mirar y desear en su corazón, usted ya ha adulterado. Y también les habla, ustedes lo pueden leer, sino que no lo apunté porque en la pantalla está en Mateo 5, el que lo quiera buscar. De pronto voy a leer alguna frasecita, voy a mirar si la... También les habla acerca de la... Mateo 5, ¿qué? Está despuesito del que leímos ahorita. Espérenme, yo lo voy buscando, voy hablando y lo miro acá y lo leemos. Dice... Está en el 21. Voy a leerles un pedacito solamente. Pero todo lo que es Mateo 5 y Mateo 6 empieza a dar ese tipo de enseñanzas donde él les demuestra que no es el acto mismo donde se comete pecado, donde se falla en la justicia para Dios. Entonces le dice, ¿habéis oído que se dijo a los antepasados? No matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Entonces, había que, para asesinar a alguien, sencillamente había que matarlo. Pero él dice, solamente con enojarse, ustedes ya han asesinado. También les habla acerca del divorcio, del matrimonio, les habla acerca de la venganza, les habla acerca del amor, les habla acerca de cómo ellos consideraban que estaba bien amar a los que aman, pero que hacían con aquel que no los amaba, con aquel que era su enemigo, con aquel que lo odiaba. Entonces, con todas estas enseñanzas de Jesús, les demuestra a ellos que sus actos no son importantes cuando se trata de justicia. No es importante que nosotros demostremos que hacemos la voluntad de Dios con todo lo que hacemos, y lo dice Mateo 6, del versículo 1 al 4. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Creo que el libro se quedó afuera.
Sí, Sammy, Mira. vaya, mire usted. Perdón, porque creo que mi hijo se quedó por fuera. Bueno, entonces, recordando de pronto un poco lo que Jesús estaba enseñando acerca del corazón, de esa justicia de Dios que era más exigente que las apariencias, que todos estos fariseos y escribas se cuidaban de lo que los otros vieran acerca de ellos y que su apariencia fuera de justicia. Dice, tengan cuidado y no hagan las cosas en público para que los demás los admiren y crean que ya con eso tuvieron. Ustedes tienen que obrar desde el corazón. Entonces también les habla acerca de la ofrenda. Dice que si vas a llevar tu ofrenda al altar, que mejor la guardes si tienes algo en contra de tu hermano o si tu hermano tiene algo en contra tuya. Entonces, a esto se refería Jesús, es que más importante que usted dar una ofrenda es que usted se la lleve bien con sus semejantes, de que usted no tenga contiendas, de que su corazón esté libre de odios con cualquier persona. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con llevar una buena ofrenda? Con hacer las cosas bien por apariencia, pero si nuestro corazón aún no tiene la justicia de Dios. Si nosotros no podemos comprar el favor de Dios. El tema de las ofrendas es otro tema aparte que es muy delicado. Pero nuestra ofrenda sencillamente debe ser un acto de agradecimiento, de respaldo a ese lugar de pronto donde vamos, o lo podemos hacer con muchas razones, pero nunca siempre esperando nosotros que Dios retribuya lo que nosotros hacemos. Ese no es el fin de una ofrenda. Entonces también les habla de eso, dice, cuando ustedes vayan, no, su ofrenda no es importante, es más importante que ustedes primero estén bien con las personas, que se amen, que se respeten, y ahí sí, cuando ustedes viven de esa manera, entonces lleven la ofrenda al altar. Entonces, lo que Dios quería, lo que Jesús estaba enseñando, era que la justicia que Dios quería que los hombres tuvieran fuera de su corazón, que su corazón estuviera limpio, que su corazón fuera un corazón que guardara la justicia de Dios desde adentro, no como una apariencia externa, no que ellos tuvieran una apariencia de piedad donde mostraran justicia, pero ese corazón, dice la palabra que donde nosotros tengamos nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Entonces, el secreto es que lo que contenga nuestro corazón tiene que ser ese reino de los cielos. Que nosotros tengamos nuestro corazón en ese reino. Si nuestro corazón está en el pecado, en las apariencias, no está en hacer la justicia que Dios quiere, entonces sencillamente nos estamos alejando de los propósitos y de los principios que Jesús quería dejarnos a través de sus enseñanzas. Y dice Mateo 6:33, que es demasiado conocido, algo que yo quiero que ustedes puedan desmenuzar y guardar en su corazón. Y es que nosotros escuchamos mucho esta palabra cuando la gente dice, no, es que primero hay que buscar del reino de los cielos. Pero ¿dónde queda la justicia? Que también el versículo lo dice. Dice, más bien busquen primero o primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa justicia es aprender a vivir conforme a lo que Dios determine que está bien. Y la justicia entonces de Dios es una justicia que nace no con actos, sino con pensamientos, sino con deseos del corazón. Dios quiere que nosotros no solamente seamos personas que tengan apariencia de piedad, que sean religiosos, que demuestren a los demás que son justos, pero por dentro, sencillamente, seríamos injustos. Disculpen la interrupción. Ya solucionar el problema. Si el perro se salió, el perro se fue corriendo, el pitbull. Pero ya. Ya, sí, lo corrieron en el parque.
Ay, Dios mío. Bueno, gloria a Dios que no se escapó. Entonces hacer esa justicia debe hacer parte de nuestra prioridad. Buscar el reino de Dios. Ya sabemos que, bueno, de pronto la señora Helen no ha estado con nosotros, pero... No, señora Heidi, Helen es la niña. Ah, bueno, entonces señora Helen es mi estudiante. Ah, bueno, perdón. Entonces señora Heidi. Yo hace días estuve compartiendo acerca del reino de los cielos y de pronto trayendo como un poquito a memoria lo que habíamos hablado en esa conversación o en ese día estuvimos compartiendo de que el reino de los cielos está determinado por un rey y por su carácter. Entonces, ese reino de los cielos vino a nosotros a través de Jesucristo, a través de su nacimiento. Está, creo que en Mateo 1, creo que está en el versículo 2, creo, pero no estoy segura, cuando dice que Él es Dios con nosotros. Entonces Dios se viste de carne y decide visitarnos y es ahí cuando su reino empieza a hacerse visible para nosotros. Hacernos entonces ciudadanos de ese reino es permitir que en nuestro corazón habite el rey. Entonces el rey habita en su reino y nosotros ahora somos ese lugar donde habita el rey cuando abrimos las puertas de nuestro corazón, pero también no solamente nos quedamos con esa parte, porque es que eso solamente es el primer paso que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener ese paso de conversión donde nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Declaramos solamente, miren, es por Él que nosotros podemos hoy reunirnos en este lugar, es por Él y para Él que nosotros nos reunimos hoy acá. Entonces, gracias a su sacrificio en la cruz, es que nosotros tenemos acceso a ese reino. Pero entonces ese primer paso es el primero de muchos que nos hacen falta. Ahora lo que nos toca que caminar es en su justicia, en los principios. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque no puedo verlo. No va a ser fácil porque en Mateo 1:23, ahí habla donde habla Dios con nosotros. Es Mateo 1:23. Yo sabía que era 1:2, me faltaba el 3. Mateo 1:23. Entonces, recuerden el último que dije. ¿Qué fue lo último que dije? Bueno, entonces, nosotros... Vivimos bajo el reino de Dios. Nosotros somos parte del reino. Amén. Entonces, ese reino que ahora somos nosotros, ese territorio donde vive el rey, fue el primer paso que dimos a través de la fe, creer en Jesucristo. Entonces, nos da esa entrada a su reino. Ser perdonados de nuestros pecados, ser redimidos a través del sacrificio de Jesús, es lo primero que nosotros hacemos. Pero la peor noticia de todas es que vivir esa justicia no ha sido posible sino a través. Solamente Jesucristo ha sido el único que ha podido tener una vida justa sin pecado. Como lo vimos en el principio que yo empecé a hablar, todos los hombres han cometido injusticia, todos los hombres tenemos una naturaleza corrupta y por mucho que nos esforcemos nunca vamos a cumplir ni con la ley ni con todo lo que Dios quiere que hagamos. Porque necesitamos primero ser redimidos a través de la sangre de Cristo. Y lo segundo, y es que para caminar en santidad y conocer su justicia,
necesitamos de su Espíritu Santo que sea quien nos guíe. Es su palabra, la lumbrera que alumbra nuestro camino y nos determina y nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no para los hombres, sino para Dios. Y es su Espíritu Santo en nosotros que nos permite que nosotros podamos caminar en santidad. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios es una persona que da frutos, como el amor, como la justicia, como la paz. Pero una persona que dice que ha aceptado a Cristo en su corazón, pero el resultado de su vida es caminar en la carne, es estar en pecado, es caminar en su propia justicia, es hacer injusticia, sencillamente es una persona que cree que está haciendo bien, como lo leímos en Proverbios, creo que fue 21. Pero sus hechos lo hacen mentiroso. El testimonio que da no es. Porque esa es la enseñanza que hemos tenido a través de los años. Se nos ha dicho que ser cristianos es simplemente profesar que lo somos, hacer una oración de fe e ir a la iglesia y aparentar que somos justos, aunque nuestro corazón no esté ni cerquita de Dios. Pero lo que realmente dice la palabra en Mateo 6:33 es que para estar en ese reino, no solamente hay que tener el rey en el corazón, sino que hay que dar evidencias de que eso es verdad. Y la forma de que nosotros evidenciamos de que realmente el rey que gobierna nuestro corazón se llama Jesucristo es que nosotros damos fruto de justicia, que nosotros obramos conforme a lo que su palabra nos enseña, porque si usted o si yo digo que soy cristiano, que tengo a Cristo en mi corazón, que camino en justicia y no leo la palabra, entonces soy mentiroso, porque la palabra de Dios dice que el que ama guarda mi palabra y la sigue. ¿Cómo voy a guardar y seguir algo que ni siquiera conozco? O solamente lo escucho porque alguien lo dice en mi iglesia o porque alguien me enseña que Dios quiere que yo haga esto. Nosotros debemos corroborar, es decir, tenemos una vida personal, momentos de intimidad con Dios, donde no solamente recurramos a la oración, sino que también escudriñemos su palabra, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos sentados escuchando lo que Él tiene para decirnos y obedecemos lo que Él está hablando a nuestro corazón. Entonces, hacer esa justicia no es tan fácil, por eso lo dijo Jesús. Ustedes tienen que hacer más que lo que hicieron los fariseos y los escribas. Y ellos se portaban derechito, pero solamente era apariencia. Entonces nosotros tenemos que portarnos derechito, pero no con la apariencia, sino desde el corazón. Y el que lo hace del corazón, seguramente que la apariencia obviamente va acorde a lo que hay en su corazón. Pero las cosas no van al revés. No sé si de pronto Jera quiere aportar algo. No, me trae a pensamiento que, de hecho, por más que nosotros nos esforcemos en querer agradar a Dios en todo momento, siempre va a haber un momento en que no lo vamos a hacer. Por un impulso, por un enojo, por una rabia, por una ansiedad. Pero la idea y lo más importante es que debemos siempre llevar el mensaje o el nombre de Jesús en nuestra frente, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sepamos que el Espíritu de Dios es el que nos guía a no fallar. Y aún sabiendo que el Espíritu de Dios nos guía a no fallar, aún sabiendo, fallamos. Aún sabiendo que no debemos hacer alguna cosa que no sea conveniente, aún sabiendo, lo hacemos. Porque creemos que podemos venir ante el Señor y pedirle perdón y Él nos va a perdonar, pero todo trae su consecuencia. La idea es que nuestro corazón se guíe a través de la voz del Señor, el cual está escrito en su palabra. Luchar y esforzarnos cada día más por ser mejores, no para la gente,